Esta noche el tablero de control político está lleno de bombillitos rojos. Los votantes de las primarias en Wisconsin están enviando nuevas señales de advertencia a las campañas del presidente Joe Biden y su rival republicano Donald Trump. Y es que el voto de protesta contra Biden, fíjese, superó las expectativas de activistas demócratas que buscaban castigarlo por su política frente a Israel. Por su parte, Trump vio como la candidata republicana, esta Nikki Haley, quien ya suspendió su campaña, le arrebató casi el 13% de los votos. Por ahora, Trump aventaja a Biden en 6 de 7 estados péndulos, pero la ventaja no es decisiva y el voto de protesta podría inclinar la balanza. Esto está que arde, ¿ah? Vamos a conversar sobre este tema con los analistas Daniel Garza y Ben Monterroso. Daniel, Ben, me encanta verlos. Buenas noches. Carlos, buenas noches. Un placer. Gracias por darnos unos minutos. Quiero empezar con esto que planteamos al principio de esta conversación. ¿Qué tanto daño le hizo Nikki Haley a Trump y qué tanto daño le está haciendo el tema de Israel a Biden? Daniel, arranco contigo. Bueno, lo de Haley, claro, obligó a Donald Trump a gastar recursos, salir a los estados, a hacer su argumento. Y no enfocarse en lo que es venderse él al público en términos generales, ¿verdad? De consolidar lo que eran los votos de las diferentes segmentaciones dentro del Partido Republicano, sino que yo creo que aquí Joe Biden se aventajó en el sentido de que pues, tenía el campo libre para hacer campaña y recaudar dinero, y ahora pues ya que después de las primarias republicanas muy reñidas por un ratito, entonces ahora apenas comienza a introducirse Trump en forma general, ¿verdad? Y yo creo que esto le dio mucho tiempo a Biden para aventajarse un poco. Aún así, en las encuestas, como tú dijiste, está adelante Trump, y esto pues qué bien, o sea, tiene ventaja, tiene margen. Ben, quiero preguntarte, ¿qué tanto daño le está haciendo el tema de Israel a Biden? Yo creo que en este momento le está haciendo mucho daño, pero yo considero de que moviéndose hacia adelante, las alternativas que tienen con el candidato Trump van a hacer que estos votos de castigo tengan que pensarse 2 veces, porque la única alternativa que van a tener va a ser o quedarse en casa y darle de esa manera un apoyo al candidato Trump, o salir a votar y votar por Biden. Yo creo que es más fácil que salgan a votar, porque las consecuencias, el de no participar, va a ser más difícil para ellos. Así es de que sí está afectando. Yo esperaría que en las siguientes semanas que quedan para la campaña se vaya aclarando esto un poco más. Sí. Pero sí es diferente la posición de los votantes de Nikki Haley, que definitivamente mandaron un mensaje muy claro de que no es con Trump con los que quieren estar. También va a tener el mismo problema el candidato Trump. Estamos hablando de los bombillos rojos de la campaña electoral en este momento que se prenden en el panorama. Daniel, Trump y el RNC recaudaron $65 millones en marzo y en total ahora cuentan con 93 millones para los gastos de campaña. Y esto comparado es mucho menos de lo que recaudó la campaña o ha recaudado hasta ahora la campaña de Biden. ¿Este es un problema? ¿La campaña de Trump tiene un problema de plata en este momento? Es problema, claro. Uno no puede estar en desventaja económica, o sea, en cuestión de recursos cuando estás entrando en una campaña en general. Pero claro, todo esto tiene que ver con el sentido de que se estaba dividiendo lo que era las contribuciones entre tanto candidato en la primaria, mientras que Joe Biden pues resbaló solo. Y yo creo que ahí sí es una desventaja para Trump, pero ya que es el número 1 para el Partido Republicano, pues ahora reponerse, ahora hacer un trabajo duro para recordar ese dinero y ponerse a la par, porque si no, pues entonces se van a madrugar. Ben, ¿cuál es tu lectura sobre esto? Sobre el hecho de que Donald Trump hoy no tenga tanta plata como tiene Biden para la campaña. Mira, yo creo que va a ser un problema para Biden el no continuar como está continuando. El hecho de que tenemos a Donald Trump, que a pesar de que no tiene los recursos económicos en este momento, está utilizando bien los medios de comunicación por sus cosas legales que tiene que hacer. Sin embargo, yo creo de que el presidente Biden va a seguir llevando la delantera en los recursos, puesto, como dijo Daniel, no tiene contrincante
y lo único que le queda es seguir haciendo un buen trabajo para seguir recaudando más fondos. Yo creo que se le va a hacer mucho más difícil al expresidente Trump a llegar a recaudar esos fondos, y además de eso tenemos que recordar que él está no solamente en una campaña electoral, pero también está lidiando con sus temas legales que tiene y que le vienen más encima. Quiero que escuchemos lo que dijo hoy el presidente Biden. Veamos. Now he and his Republicans in Congress want to cut Social Security, raise the age, and cut Medicare, while they cut taxes for the very wealthy again. You know, I got a better idea. I'm going to protect Social Security and Medicare along with Bernie and other members of Congress to make sure the wealthy begin to pay their fair share to keep these programs solvent. Not hard. Eso es muy interesante porque aquí se ve a Joe Biden en una respuesta a recientes declaraciones de Donald Trump, quien dijo que estaría dispuesto a recortar seguridad social. ¿Es esto un nuevo eje de batalla política entre los dos? ¿Es esto un hueco que ha visto, una oportunidad que ha visto Joe Biden para afectar a Donald Trump? ¿Es eso efectivo? ¿Ese es el camino? ¿Así lo ves, Daniel? Sería efectivo porque pues muchos están dependizados en lo que es el seguro social. Han invertido, han pagado hacia el programa y ahora pues les toca recibir. Y ahora que van a recibir, viene Joe Biden con una mentirota de que Trump quiere cortar lo que es el seguro social, que no es verdad. O sea, nunca lo ha hecho, ni lo hizo en su primer plazo como presidente y no lo va a hacer en su segundo, porque es casi suicidio. Sí reformar quizás en una forma, pero no recortar lo que son los beneficios para ninguna persona. Sí sería efectivo si la gente lo cree y por eso lo hace. Yo creo que esa es una manipulación en cuestión de en plena campaña para tratar de manipular lo que son los votantes y la impresión que tienen sobre Trump. Por eso yo creo que es importante de que Trump recaude los fondos, salga a hacer sus campañas y revertir o aclarar lo que son estas mentirotas que se está echando Biden. ¿Qué te parece esto, Ben? No creo que sean mentiras. Hemos visto una y otra vez que cuando se trata de cortar beneficios a la comunidad más necesitada, y en este caso a los retirados, es el Partido Republicano. Tal vez no lo está diciendo el señor Trump, pero el Partido Republicano es el que está haciendo las propuestas, que al final del cabo viene siendo lo mismo. Tenemos que ver que uno va junto con pegado. Yo creo de que estamos claros de que los impuestos a la comunidad más pudiente, más rica de los Estados Unidos, los que han reducido los impuestos a esta comunidad siempre han sido los republicanos. Sí. Y en este caso, bueno, yo creo que por el no van. ¿Quieres decir algo, Daniel? Sí, Luis Carlos, mira, cuando según le cobran más impuestos a los millonarios y a los ricos, ¿a quién creen ustedes que les va a cobrar más en servicios y productos los millonarios? A ustedes, la media clase. Siempre cuando hay aumento en impuesto, el que paga es la media clase, la clase trabajadora. Otra mentirota de que le va a reducir los impuestos a los millonarios y desventajando a lo que es la media clase, es pura mentira, porque el que paga siempre al final somos nosotros, la media clase. A los dos les mando un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias.